Buenas tardes, buenos días o buenas noches, estudiantes de sexto de secundaria. Siguiendo la unidad temática número 3 del texto de la oración gramatical, veremos una segunda parte, la cual se ciñe a observar más a profundidad los elementos del sintagma verbal. Recordemos que la semana pasada observamos las diferenciaciones entre sintagma nominal y sintagma verbal y los complementos que ocurren en cada una de estas partes de la oración. Ahora bien, dentro del sintagma verbal tenemos el núcleo, que llega a ser la parte más importante de todo ese grupo de palabras, que llega a ser el verbo. Hoy observaremos el verbo en sus diferentes accidentes verbales, las características propias que adoptará el verbo en la oración. Comenzamos con una pequeña introducción a reforzar los conocimientos previos. Recordemos, ¿cuál es la diferencia entre coser, coser, haciendo, haciendo, botar, botar, con las diferentes formas o los diferentes grafemas que se cambian? Coser con S, coser con C, haciendo con H, y C haciendo sin H y con S, botar con B labial y botar con la V. Luego de haber realizado esta pequeña introducción, nosotros recordaremos las formas en las cuales el verbo va modificándose a lo largo de la oración. Recordemos que vimos las desinencias en quinto de secundaria en relación a la persona, número, tiempo, modo y la conjugación de primera, segunda o tercera. Veremos la voz y el aspecto a continuación y profundizaremos en los tipos de verbos que existen. Recordemos que el verbo llega a ser la palabra variable de la oración que expresa esencia, estado, acción y pasión. Ahora bien, los verbos constituyen una clase variable de la oración. La función del verbo es el núcleo de un sintagma verbal. La forma que adquiere el verbo es un lexema más las desinencias verbales. En este caso, a diferencia del adjetivo, el pronombre, el sustantivo, no se tendrá lo que llega a ser el género, sino más bien informaciones gramaticales como tiempo, modo, aspecto, número, persona y voz. Ahora bien, recordemos también que el verbo solamente va a permitir terminaciones ar, er, ir. En español no se conoce ningún verbo terminado en or, tampoco en ur. Diremos que la primera terminación ar será la primera conjugación, la segunda será er y la tercera conjugación, todos los verbos terminados en ir. Posteriormente, en la parte de los tiempos, observaremos cómo estas terminaciones inciden en el manejo propio de la temporalidad verbal. Ahora bien, vamos a ver los diferentes tipos de verbos que pueden encontrarse dentro de un sintagma verbal o sintagma predicativo. La primera distinción es que hay verbos con formas personales y formas no personales. Las formas personales del verbo serán todos aquellos que pueden conjugarse en una persona, en un modo y en un tiempo. Ejemplo, si yo digo comeré, es un verbo que es claramente una forma personal, ya que se circunscribe en el momento presente y se refiere hacia mi propia persona, a la primera persona. Saldré, jugaré, comeré. Verás, habrás salido, habrás comido, él juega, habrá jugado. Son diferentes formas personales, ya que pueden introducirse a la primera, segunda persona o tercera del singular o plural. Las formas no personales serán el infinitivo, el participio y el gerundio, que son verbos que no se circunscriben a ninguna persona y un tiempo específico. Por ejemplo, cantar. Cantar puede denotar pasado, presente o futuro. Y no se circunscribe a ninguna de las personas. No puedo decir yo cantar, él cantar, tú cantar. Sin embargo, también puede añadirse en perífrasis verbales y adecuarse a cualquiera de esas personas. Por ello son infinitivos, están en todas las personas y en todos los tiempos. El participio y el gerundio terminarán recientemente en ado, ido y en ando, yendo. De la misma forma hay los verbos que mostrarán o estarán en formas simples, en formas compuestas o perífrasis verbales. Las formas simples constarán de un solo verbo, las compuestas de dos verbos y las perífrasis verbales de dos o más verbos que funcionan como uno. Ejemplo de formas simples. Llegaron y sonrieron. Son dos verbos diferentes y podemos ver cómo cada uno de los verbos se expresa solo con una palabra. Las formas compuestas se construirán a partir de la conjugación del verbo haber más el participio del verbo en cuestión. Ejemplo, he decidido, habíamos llegado.
Las perífrasis verbales serán dos o más verbos que estarán relacionados muchas veces por una partícula de enlace, que puede ser una preposición. Ejemplo, pudiste saber, llegar a darte. Son ejemplos de perífrasis verbales ya que son dos o más verbos diferentes del verbo haber que expresarán una acción compleja al combinarse con otros verbos. Ahora recordemos en relación a las formas personales y no personales. Las formas personales son las conjugadas. Gabriel ama, se circunscribe a la tercera persona del singular en el tiempo presente. Estudiaron, ganaron, de la misma forma. Tercera persona del plural en el momento presente. Las formas no personales, como ya dije, llegan a ser los verbos terminados en ar, er, ir, en infinitivo. Amar y odiar a esa mujer. ¿Cuándo? Puede ser en el presente, en el pasado o en el futuro. Y en cualquiera de las formas posibles, o personas del singular o plural. Estudiando es el ejemplo de un gerundio. Estudiando por ella. De la misma forma no voy a indicar una temporalidad en relación a los modos verbales. Y hastiado de su presencia. Hastiado llega a ser el participio, que nos mostrará una acción acabada, pero que se puede añadir a cualquier tipo de las tres personas del singular o plural en cualquier tiempo correspondiente. Recordemos que también en los tipos de verbos encontramos la voz activa y la voz pasiva. Recordemos que la voz activa llega a ser cuando el sujeto realiza la acción del verbo y la voz pasiva cuando el sujeto se convierte en un complemento agente y recibe la acción del verbo. En voz activa yo diría María compra los libros. Compra me denotará que hay un individuo que hace la acción para un objeto. Sujeto, verbo, objeto. En la voz pasiva se cambiará no solamente los roles, sino la posición sintáctica de la oración. Y en lugar de decir María compra los libros, digo los libros son comprados por María, donde el objeto llega a ser el sujeto pasivo. El verbo se construye a partir de la partícula ser conjugada más el participio del verbo en cuestión. Son comprados. Y el sujeto llega a transformarse en un complemento agente. De la misma forma existen verbos regulares e irregulares. Aquellos verbos regulares llegan a ser los que cambian solo su raíz, los que mantienen su raíz estática. Las desinencias son modificadas y a partir de ellos se dan nuevas significaciones. Los irregulares serán aquellos que cambiarán toda su raíz. La palabra en sí se modificará totalmente para poder tener nuevos significados. Ejemplo de verbos regulares. Vemos cómo amar es un verbo regular ya que mantiene su raíz o lexema inalterable y las desinencias, prefijos o sufijos serán los que cambiarán su significado. En tanto que los verbos irregulares tenemos como ejemplo el verbo ser, que en sí no mantendrá en todas las personas y en todos los tiempos su raíz y se modificará toda la palabra. Un ejemplo, yo soy. Siguiendo esta línea tendría que decir tú soyes, pero yo no existe. Por lo tanto se transforma todo el verbo y se pone tú eres. Él es, nosotros somos. Vemos cómo la raíz en este caso no importa y toda la palabra se estructura para dar paso a una comprensión nueva en relación a la acción. Hay verbos reflexivos, pronominales y recíprocos. Los reflexivos serán aquellos donde la acción recae sobre el sujeto que la ejecuta. A ejemplo, Ana se miró en el espejo. Me veo la cara más delgada. Los recíprocos serán aquellos que mostrarán una acción donde hay una correspondencia de uno a otro. Ejemplo, Ana y Pepe se miraron durante horas. Ellos se ven cada día en el autobús. Los futbolistas no se tocaron. Los verbos pronominales serán aquellos que tendrán un pronombre reflexivo al principio. Si están al principio o delante del verbo, se llamarán pronominales proclíticos. Si es que están juntos al verbo y al final serán enclíticos. Hay verbos copulativos, pseudocopulativos y predicativos. Los copulativos son los verbos ser, estar y parecer. Los pseudocopulativos tendrán que ser verbos que han perdido su significado pleno, añaden información
y generalmente indican inicio final o permanencia de algún estado de las cosas. El tío se puso los guantes, el tío se puso contento, tu hermana salió del cine, tu hermana salió asustada. Los predicativos serán los verbos dotados de significado léxico que básicamente no ligan ni vinculan necesariamente el predicado con el sujeto. Habrá verbos transitivos e intransitivos. Los transitivos serán los que tengan complemento directo, es decir, los verbos donde el sujeto hace una acción con un objeto o que la acción recae sobre un objeto. Ejemplo, puede ser Juan compra, sujeto, verbo, que es lo que compra, comida, que llega a ser el objeto que complementa la acción del verbo, es decir, el verbo se va a un objeto determinado. Para terminar, los verbos intransitivos serán aquellos verbos que no pueden tener complemento directo. Ejemplo, la chica sonrió. La chica sonrió no tiene un objeto que complemente el que haya hecho la acción de mostrar su sonrisa. Los niños juegan. Básicamente, el juegan se queda con los niños porque ellos realizan la acción para sí mismos. Los verbos defectivos serán aquellos que no tienen conjugación completa. Ejemplo, atañer, concernir, ocurrir. Llegan a ser verbos que no van a tener las 10 formas de tiempo que tienen todos los verbos, que llegan a ser los regulares o los no defectivos. Verbos impersonales son aquellos que no tienen sujeto. Ejemplo, hubo mucha gente, hubo mucha gente. Cuando tú te preguntas, él hubo, yo hubo, ellos hubieron, no hay una respuesta que indique que un sujeto va a hacer la acción de hubo. No habrá clases, sí, se entiende el significado, pero habrá quien realiza la acción de no habrá clases. Es una pregunta que no tiene significación léxica e indica claramente que estos verbos no tienen una persona gramatical a la cual ceñirse. Otros ejemplos de verbos impersonales son amanecer, anochecer, granizar, llover, lloviznar, nevar, relampaguear, tronar. Si yo digo amanece, ¿quién amanece? Él. ¿Quién es él? El cielo no amanece, la tierra no amanece. Es un fenómeno que no se circunscribe a ninguna persona. Recordemos que el verbo tendrá acciones gramaticales, accidentes gramaticales que serán la persona, el número, el tiempo, el modo. Esto lo analizamos en relación a que el género y el número llega a ser un accidente que está muy ligado. Hay personas gramaticales en primera, segunda, tercera persona. Ese es el accidente de las personas. Y estas pueden estar en singular o en plural. 3 para singular, 3 para plural. El número se circunscribe a lo que he dicho. El modo llega a expresar la actitud del hablante, que puede estar el verbo en modo indicativo, subjuntivo o imperativo, algo que ustedes ya llevaron. El indicativo expresa acciones reales, el subjuntivo acciones posibles y el imperativo indica mandatos u órdenes. Recordamos que para cada terminación ar, er, ir habrá verbos regulares y verbos irregulares. Los verbos regulares, como están viendo en pantalla, mantendrán su conjugación en el tiempo correspondiente, solamente terminarán en diferentes grafemas, lo que indica las desinencias verbales. En el tiempo podemos ver en el pretérito imperfecto, a diferencia del pretérito perfecto simple, que las acciones en el pasado son hechas muchas veces, en cambio que en el pretérito perfecto simple llega a ser hecha solo una vez. En el pretérito perfecto compuesto, la acción pasada repercute en el presente. En el pretérito pluscuamperfecto, la acción pasada indica un pasado anterior a otro pasado. Lo mismo que en el pretérito anterior, donde el pasado es inmediatamente anterior a otro pasado. El futuro perfecto indicará una acción en el futuro que se habrá terminado y el condicional simple una acción posible de ser realizada. Todas estas cosas y muchas más explicaciones serán dadas en el momento correspondiente de clases. Esta fue una guía para ayudar a su comprensión. Espero que les haya gustado y nos vemos la siguiente sesión.